Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Les voy a contar cuáles fueron mis caminos para formarme como psicoanalista. Porque me parece que los tiempos han cambiado, el psicoanálisis también ha cambiado, siempre ha estado cambiando, y quizá la versión de psicoanalista que yo aprendí cuando me formé no sea la misma que tengamos en este momento, y eso me parece que es importante revisarlo. Yo comencé estudiando, entré a estudiar teoría y técnica psicoanalítica y simultáneamente ver pacientes en una residencia de psiquiatría con orientación dinámica, donde recibíamos supervisiones en grupo, igual que lo hacemos en la clínica del Centro Eleia. En realidad, lo que armamos de Eleia sería como un intento de reproducción de que ustedes puedan formarse como nos formamos nosotros, porque creo que nos formamos bastante bien y pudimos llevar una vida muy confortable y muy interesante con el trabajo de atender pacientes. Como yo acababa de recibirme de médica, todo lo que veía en la residencia de psiquiatría me resultaba muy extraño. Les diré que no entendía ni la mitad. Entonces, como yo estudié mi carrera de médica, estudiando en la biblioteca de la Facultad de Medicina, cuando empecé a ir al hospital, estaba toda la mañana en el hospital, en un servicio de psiquiatría, y lo que hacía era irme a la Facultad de Medicina, que era lo que conocía. Hay un libro muy completo, se actualiza permanentemente, sobre medicina total, que se llama la Enciclopedia Médico-Quirúrgica. Yo pedía el tomo de psiquiatría que había escrito Henri Hey, y me tranquilizaba porque Henri Hey usaba un léxico que yo podía entender desde mis conocimientos médicos. De lo que me explicaban en la residencia de psiquiatría solo lograba entender algo así como menos de la mitad de los conceptos. Digo esto porque se pase desde la Facultad de Psicología o de Filosofía o de múltiples disciplinas que tienen los alumnos que entran a Eleia, al principio uno nada en la incertidumbre y en la inseguridad. Y creo que aprender a ser psicoanalista es parecido a aprender otro idioma. No el idioma de lo manifiesto, sino el idioma de cómo se puede proceder la mente del analista para pasar de lo manifiesto poco a poco a lo que llamamos latente, o sea, a contenidos inconscientes. También es cierto que el inconsciente no es un bloque compacto, sino que hay muchos niveles de contenidos inconscientes. Desde los más accesibles a lo que el mismo paciente pueda entender, como una capa más superficial o más preconsciente, si ustedes quieren, hasta un proceso de profundización en el núcleo de los conflictos más importantes que nos muestra, pero hay que saber verlo, cada paciente en una sesión. Poco a poco fui entendiendo la nomenclatura primero psiquiátrica y más poco a poco la psicoanalítica. En cuanto comencé a tomar pacientes, tanto en el hospital como luego en privado, busqué una supervisión con maestros que de alguna manera yo valoraba y admiraba. En esa supervisión tomaba un paciente, revisaba sesión tras sesión, todo lo que sucedía en el tratamiento de ese paciente y sobre todo mi manera de comprender el material de una sesión. Cómo lo entendía y cómo reaccionaba yo, tanto vivencialmente como en mi respuesta verbal, porque tenía que
ir seleccionando distintos niveles de profundidad de lo que yo le devolvía al paciente, con la preocupación de que él lo pudiera entender y absorber, y sacara por lo menos una idea nueva de una sesión. En ese sentido, todo el contenido de esta plática también es un agradecimiento a esos queridos maestros que fueron Elizabeth Tabak de Bianchedi, Leonardo Wender, David Lieberman y el que más admiré, Horacio Echegóyen, con quien seguí supervisando ya siendo analista hasta que decidimos venir a vivir a México. Simultáneamente comencé un análisis, primero a 3 y luego a 4 sesiones semanales. Fue esencial para mi formación psicoanalítica hacer ese tratamiento. Me permitió conocer a profundidad mis estados mentales, siempre cambiantes, y mis emociones cada vez con mayor profundidad. Fue una tarea que agradecí toda mi vida. Me permitió un bastante buen desarrollo personal, no solo intelectual, sino también en mi esfera emocional y personal. También me ayudó mucho a entender las emociones de mis pacientes, porque aumentó mi sensibilidad para percibirlas con mayor claridad. Y también empecé a entender mi contratransferencia, o sea, qué emociones en ese mismo momento se estaban produciendo en mí, de ser posible como respuesta a el material que desarrollaba cada paciente. Y transformar ese vínculo emocional entre los dos en un eje principal para la comprensión de todo el material de las sesiones. Creo que es algo que me resultó indispensable, tanto en los tratamientos psicoanalíticos que realicé, y esto me parece que es muy interesante, como también en los de psicoterapia psicoanalítica y también en los de terapia de apoyo y esclarecimiento. Porque lo que uno va cambiando es el nivel de la profundidad de la interpretación, pero la comprensión que uno va teniendo de lo que le pasa al paciente, después les voy a dar 2 ejemplos de esa situación, el analista con su instrumento de comprensión analítica lo va pudiendo entender con mayor profundidad, y eso ayuda muchísimo, digamos, a entender todo lo que le pasa al paciente, aunque uno esté haciendo una terapia de apoyo o de esclarecimiento. Lo que se va cambiando es la línea interpretativa que elijo en cada una de esas variantes terapéuticas. Un problema que yo tenía con todo, con mi análisis, con lo que veía con los pacientes que atendía en el hospital, con las clases del hospital, es que en ese momento, digamos, entre los 60 y los 70, se usaban mucho, porque hay modas, ¿vieron? Así como hay modas en la vestimenta, hay modas también en los pensamientos de distintos momentos de la civilización y también en el psicoanálisis. Se usaban mucho las interpretaciones genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que como gran parte del grupo donde yo estaba era kleiniano a ultranza, aceptaban también la parte que yo creo que es más discutible de la teoría kleiniana, que es atribuir todo lo que uno está sintiendo a algo que pasó en los momentos más tempranos de la formación de la mente. Y yo no podía entender que se explicaran mis reacciones actuales como repetición de emociones y vivencias que tuve desde muy pequeña con mi madre, y más aún, como se estilaba decir, con el pecho de mi madre. Era una manera para mí muy extraña, y ahora pienso que también equivocada, de hablar de las experiencias de unión y separación con la madre como figura principal del entorno emocional que comparte el bebé desde que nace y luego cuando va desarrollándose. O sea, no creo, nadie puede afirmar que uno está repitiendo emociones que vivió
en las etapas más tempranas del psiquismo. Que quedan raíces es cierto, pero que eso se esté repitiendo en ese momento con el terapeuta, a mí realmente no me convencía. Y no me convence hasta ahora. Era una manera para mí muy extraña, y ahora pienso que también equivocada, de hablar de las experiencias de unión y separación con la madre como figura principal del entorno emocional que comparte el bebé desde que nace y cuando va desarrollándose. Tanto Klein como en parte de los posklinianos y también Margaret Naldi y su grupo tenían distintos modelos de cómo explicar y cómo se repite en el psiquismo posterior ese vínculo de experiencias de unión y de separación. Lo vemos mucho en la clínica del Centro Eleya. Hay gente que no se pega, hay gente que se pega demasiado y de pronto está con la mamá a los 35 años de edad y no se separa de ella. Pero el tema de la interpretación genética a mí nunca pude compartirlo porque no podía sentir que a mí me estaba pasando, que yo estaba repitiendo algo que nadie sabe si me pasó o no pasó, con mi madre y con el pecho de mi madre. En fin, yo creo que es un poco algo que viene de la medicina en cuanto a una evolución, ¿no? Por ejemplo, uno está sano y se enferma, pero cuando se enferma hay pasos sucesivos que van agravando o mejorando esa enfermedad. Creo que también Freud tomó bastante en serio el tema de la fijación a pulsiones oral, anal, fálico, genital, como completando un desarrollo que termina en la infancia. Yo creo que son modelos de pensamiento más biológicos, más de la rama de medicina. Otro tema que quisiera compartir es que los seres humanos tenemos muchos códigos de comunicación entre nosotros. El código verbal es uno, pero no es completo. Va acompañado de otros códigos. Por ejemplo, los pacientes muchas veces tienen un código gestural, o sea, que incluye formas de expresarse, tonos de voz, movimientos, estar sentado o recostado en el diván, interrumpir la sesión para ir al baño. Es un código comunicativo, solo que no es tan directo y certero como el código verbal. Hay que aprender a descifrarlo. Hay códigos musicales y de otras formas de expresión artística que se desarrollan principalmente en las terapias de niños y adolescentes, pero yo diría que en todos los tratamientos de psicoterapia existen códigos artísticos. Desde la belleza con que un paciente puede explicar un tema a, digamos, la belleza formal que uno puede ir armando con un criterio de estrategia y de táctica, de la interpretación que piensa que va a ser más accesible a la comprensión del paciente, porque finalmente lo que buscamos es que el paciente se acerque un poquito a ese contenido que no es totalmente consciente. Hay códigos simbólicos de distinto nivel de abstracción, códigos corporales, como esto que les digo, toser, ir al baño. Después les voy a contar una experiencia que tuve con mi primer paciente, muy cómica, que la atendía a la noche, digamos, un poco tarde. Entonces, en un momento dado, ella hablaba mucho, en un momento dado empezaba a hacerle ruido, digamos, el sistema gástrico, ¿no? No sé si el estómago, los intestinos o qué, pero yo empezaba a escuchar un ratito hasta que ella se tranquilizaba y retomaba su código lingüístico. Pero lo más cómico es que de pronto a mí me hacía ruido la panza. Y entonces la paciente terminaba y yo empezaba. Y era algo totalmente involuntario, como si se hubiera armado un código
de sistema digestivo a sistema digestivo, que uno hablaba y el otro respondía, pero que era muy cómico porque implicaba que había como, estamos las dos muy comprometidas emocionalmente en la sesión. Todos esos códigos son significativos y se los tiene que incorporar en la comprensión que uno hace de todos los significados que atribuimos al intercambio que se produce durante las sesiones entre paciente y terapeuta. El título que puse a este encuentro, Pasiones y Sesiones, Experiencias Psicoanalíticas, intenta subrayar que el centro de atención principal del psicoanálisis que yo aprendí y enseñé durante muchos años en clases, supervisiones, libros que escribimos Norberto y yo, artículos, etc., está tomando como unidad de comprensión psicoanalítica la gran cantidad de emociones y pasiones que se mezclan y cambian continuamente dentro de la mente del paciente y se intercambian en la sesión tanto, digamos, de la mente del paciente a la del terapeuta y de la mente del terapeuta a la del paciente. O sea que hay una complicación, si ustedes quieran, epistemológica, pero que al mismo tiempo es un valiosísimo instrumento, que es que nuestro instrumento de trabajo en psicoanálisis, en psicoterapia y en psicoterapia de apoyo, en la que quieran, es nuestra mente. Eso añade complejidad a este intercambio, porque uno tiene que aprender a deslindar, ¿no? ¿Cuál es mi reacción? Por ejemplo, con los ruidos de la panza, yo no tenía ninguna duda que era una respuesta a los ruidos que hacía la paciente primero. Pero les voy a contar algunas experiencias de tratamiento donde la problemática del paciente y la mía podían superponerse, de tal manera que es más delicado usar la contratransferencia, porque uno tiene que no que meterle cosas de uno al paciente, sino al revés, dejarse empapar, ¿no? Sobre todo, en todo, pero sobre todo en lo emocional, por lo que el paciente está transfiriendo en el vínculo con uno, para de ahí, poquito a poquito, ir deslindando qué le voy a decir al paciente y con qué ritmo y en qué progresión. Porque uno no dice todo lo que piensa, ni dice todo lo que entiende, ni siquiera en el psicoanálisis. Porque lo primero que nos interesa es que el paciente se acerque a comprender cosas de sí mismo que no comprende, que nunca ha pensado. Y eso implica una estrategia. Pero reitero que en el psicoanálisis que yo aprendí y que yo enseñé y que yo he practicado durante toda mi vida, esa unidad de comprensión psicoanalítica, la gran cantidad de emociones siempre cambiantes que se van produciendo entre el paciente y el analista, es como el núcleo de comprensión a partir del cual, cuando entienda mejor el conflicto, yo voy a empezar a lo que llamo fabricar la interpretación. No hablo espontáneamente, tengo que tener en mente qué le resulta más comprensible al paciente primero y gradualmente ir profundizando en esa comprensión. Todos los mensajes verbales que intercambiamos son siempre una mezcla entre el lenguaje realista que usa el paciente, describiendo sucesos, experiencias, sueños, asociaciones libres, que él relata como parte de la realidad que él percibe como lo que le sucede, donde también se incluyen la percepción de síntomas, angustias, contradicciones, rasgos de carácter del paciente, y una mezcla de fantasías inconscientes que se entremezclan, se revuelven con el lenguaje racional que él está usando. Toda esta mezcolanza, toda esta mezcla, tiene que ser descifrada por el terapeuta y explicada de la manera más sencilla y espontánea posible, en los términos más accesibles a la comprensión del paciente. Por ejemplo,
recitarle teoría al paciente no lleva a ningún lado, porque él no progresa en la comprensión de sus conflictos, sus emociones, sus intereses, todo lo que le pasa por dentro. Esas fantasías inconscientes son inferidas por la mente del terapeuta y necesitan ser expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible a través de las interpretaciones. Siempre están deformando y cambiando los significados realistas que el paciente explica durante cada sesión. Si uno se queda solamente con el lenguaje manifiesto, que podría ser un comienzo, digamos así, pero no quedarse ahí como la interpretación final, no se progresa en el tratamiento y es una sesión donde no hemos podido ayudar al paciente a progresar. A veces esas fantasías inconscientes pueden ser rápidamente detectadas por la mente del analista y muchas otras surgen después de un largo y difícil trabajo de la mente del terapeuta durante una o más sesiones. Yo en ese momento, como residente de psiquiatría, tenía una urgencia económica en formar mi consultorio como fuente de ingresos y a la vez un gran temor de no entender el material del paciente y no saber qué decirle. Voy a dar un ejemplo, que fue el primer paciente que me derivaron desde la sala de psiquiatría. En la sala de psiquiatría había una sección de alcoholismo, donde se internaban pacientes totalmente intoxicados por el alcohol. Se les hacía una cura de desintoxicación, se hablaba un poco de ellos y sus problemas, luego eran dados de alta y seguían atendidos por un terapeuta residente, como era yo. Entonces, el primer paciente que me derivaron era uno que fue dado de alta, que es una manera de decir, ¿no? Porque realmente no se curó del alcoholismo. Tomé una supervisión porque me quedaba totalmente callada durante todas las sesiones con este paciente alcohólico dado de alta, sin tener la menor idea de qué convenía decir. Esa fue mi primera experiencia como terapeuta. Terrible. Fui a consultar con una terapeuta experta. Y él me hablaba de muchos temas, pero ninguno relacionado con el problema del alcoholismo. Cuando yo tenía el pálpito de que ese hombre se volvió a alcoholizar, siguió siendo un adicto al alcohol. Mi supervisora, que me veía desesperada y callada, me dijo, pero tienes que decirle algo, lo que se te ocurra. Empieza con, no sé, una ocurrencia de algo que te cuenta y ahí empieza tu conversación y hay un acercamiento. Lo que pasa es que yo tenía la sensación de que todo lo que me decía era inauténtico, pero no sabía cómo expresárselo con miedo de que lo espantara del tratamiento, que nos pasa muchas veces con los primeros pacientes que atendemos. Fue una experiencia espantosa. Luego me enteré, ya con más experiencia, que casi todos los pacientes alcohólicos que se internaban en ese lugar volvían a tener una internación porque seguían tomando alcohol. Y muchas veces volvían a ser internados en la misma sala y nuevamente seguía todo ese proceso. Poco a poco comencé a meterme en la nomenclatura psiquiátrica y también en conceptos básicos de la comprensión psicoanalítica, ayudada por lo que iba aprendiendo en mi propio tratamiento y con las supervisiones personales que tomé. Les voy a contar una cosa anecdótica, pero que viene al caso, y es que cuando estábamos en el segundo año de la residencia, éramos 12 en total, formamos con varios compañeros un grupo de estudios con un psicoanalista muy bueno, que luego se fue de Argentina, que algunos deben de conocer, por lo menos los libros que escribió, se llama Carl Paz, ya falleció. Es un psicoanalista que ya se interesaba desde 1967 en
atender pacientes fronterizos y borderlines. Fue el único maestro psicoanalítico de toda la institución, de APA y luego de Abdeva, que estudiaba con mucha dedicación a los autores de la psicología del yo. Todos los demás o estudiaban Lacan, bueno, se volcaron muchísimo hacia lo lacaniano, que se puso muy de moda también, o bien kleiniano-postkleiniano. Él decía que estudiando psicología del yo, los autores lo ayudaban a entender mejor a sus loquitos, decía él, como llamaba cariñosamente a los pacientes fronterizos, que eran los que más tomaba en tratamiento. Nos contaba situaciones que resultaban muy interesantes y muy raras a la vez, por la contradicción entre la vida real del paciente y lo que expresaban en las sesiones. Había una gran contradicción entre ambos niveles. Él tenía una paciente que se quedaba, que cuando 2 horas antes de empezar su sesión, se ponía enfrente, él tenía un consultorio con un balcón, ¿no? En un piso alto. Y entonces él se asomaba y la veía a ella parada, esperando, desde 2 horas antes. Todos los días, todos los días que tenía sesión. Nos contó, ella nunca mencionaba que estaba parada frente al consultorio. Nos contó que era una psicopedagoga bastante famosa en el ambiente porque daba clases y conferencias que se consideraban muy buenas, era muy buena maestra. Se acostaba en el diván y no podía pronunciar las palabras que quería decir no le salían. Solo podía musitar algunos sonidos que no expresaban nada. Entonces, no era una psicótica, pero me extrañaba muchísimo esa contradicción, cómo una persona podía transformarse, ¿no? Claro, uno podría decir, bueno, es que es un proceso regresivo, bueno, pero ¿y qué? ¿No? Se le cambia la mente, la organización de su racionalidad, ¿cómo es eso, no? Charlie Paz me derivó mi primera paciente, que era una paciente que él atendía en un grupo, era una mujer bastante perturbada, no tenía padres ya, y tenía un hermano esquizofrénico. Esa era su compañía en la vida. Tenía un novio también bastante perturbado, pero que no concretaba con él ninguna relación. A esa paciente, que yo tomé en una terapia de apoyo, pero que para ella era muy importante, la seguí atendiendo hasta que decidimos venir a vivir a México. O sea que durante toda mi formación en la Argentina, yo tuve esa paciente 2 veces por semana y ella se sentía mucho mejor. Nunca fue ni un psicoanálisis ni una psicoterapia psicoanalítica. Fue simplemente un apoyo y cosas que yo entendía que a ella le pasaban, pero de las cuales tenía mucho cuidado en qué le decía y cómo le decía. Fue una terapia, le reitero, de apoyo y sostén, con algunos conceptos psicoanalíticos que yo empleaba para entender mejor su situación. Una cosa que me causó muchísimo impacto cuando nos mudamos a México es que en México todo el psicoanálisis en ese momento era psicología del yo. Y años después, grupos de Kemper. Ahora, la psicología del yo desapareció, Mahler desapareció, Kemper desapareció, y están los intersubjetivos y relacionalistas, y van a seguir pasando distintos grupos. A mí me extrañaba la convicción que tenían tanto los grupos kleinianos postkleinianos como estos grupos de la psicología del yo, de que la teoría y la técnica que ellos usaban era la mejor de todo el psicoanálisis. Cuando en realidad tenían bases teóricas no solo diferentes, sino muchas veces hasta opuestas. Eso fue un impacto muy grande que yo tuve, digamos, cuando conocí psicoanalistas
de los aristócratas, ¿no? De los propiamente puros, digamos, de las asociaciones psicoanalíticas, etc. Allí comenzó nuestra duda en que cada enfoque es mejor que los demás. Y también la certeza absoluta que cada uno de ellos tiene, ¿no? En su teoría. Y ahí fue donde empezó a gestarse la idea de revisar todas las teorías psicoanalíticas en boga en ese momento para conocerlas, conocer su fundamento y ver qué pensábamos nosotros que era más rescatable, que nos sonaba como más útil para la comprensión de cuando se pasa de un contenido manifiesto a un contenido latente. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.